En realidad, bueno, es algo que si bien hoy tiene cierta publicidad por la aparición del COVID, pero es una dificultad neurológica que existe desde hace muchísimos años, está descripta y que obviamente también está ligada a la cuestión afectiva, ¿no? Digamos que gran parte de lo que ocurre a lo largo de nuestros días tiene que ver con olfatos, con aromas, con sensaciones agradables o desagradables, y las vías del olfato son las que casualmente tienen que ver con cierta implicancia en esto, ¿no? Digo la cuestión del gusto y del placer, porque por eso la gente se perfuma y por eso la gente busca tener fragancias agradables. Lamentablemente esta patología ha hecho que socialmente esto se conozca un poco más. Porque bueno, esta enfermedad tiene la capacidad para que el germen actúa y afecta en la primera neurona que se encuentra ubicada en el techo de la nariz. Como se inflama este lugar, lo que nos ocurre es que esas vías quedan lastimadas. Cuando las vías quedan lastimadas, por lo general hay una anulación del olfato y una anulación del gusto, que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente que tiene la enfermedad, o por lo menos a una buena parte de la gente que tiene esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? En la recuperación de la enfermedad, mucha gente empieza a ver que su olfato no es el mismo o que inclusive tiene olores desagradables. Esto se produce porque las vías es como que se confunden en su reinervación, en su recuperación, y están con una situación de knockout funcional. Entonces, en vez de estimularse y producir olores agradables o gustos agradables, termina produciendo gustos desagradables. Eso es un poco lo que ocurre con esto de la famosa parosmia. Hay tratamientos de rehabilitación inclusive. En realidad la mayoría de la gente se cura. Tengamos en cuenta que esto es una enfermedad nueva, ¿sí? Entonces, hoy se ven varias cosas que están vinculadas a los trastornos del gusto y el olfato. Se ha visto que aquellos pacientes, digamos, son estudios estadísticos. Hay estudios estadísticos bastante serios que hablan que aquellos pacientes que arrancan sintiendo una disminución del gusto y del olfato y que por eso se llega al diagnóstico de COVID, por lo general son aquellos pacientes que van a cursar una enfermedad mucho más leve. Eso es lo que tiene de positivo. Lo que se ha visto como una de las probabilidades, que todavía no hay una certeza, es que muchos pacientes que cursan la enfermedad leve también son los que menos anticuerpos tendrían, por lo cual tendrían una menor cantidad de defensas en el tiempo en forma posterior a la enfermedad. Y después, como cosa positiva, la mayoría de los pacientes se curan. Es muy raro que los pacientes queden con anomalías. E inclusive se puede rehabilitar el olfato como se rehabilita cualquier otro tipo de función. En realidad lo que se hace es estimular permanentemente con olfatos que sean agradables, con olfatos que sean desagradables y con olfatos que sean, con olores que sean un poco irritantes. No muy irritantes, sino que tienen que ser fuertes para que el sistema de lo que es el olfato se pueda rehabilitar, ¿no? Hay casos, si bien no son casos extremos, pero sí hay casos de gente que, ha habido un buen porcentaje de pacientes que han perdido el olfato y que han perdido el gusto, y hay casos de pacientes que como secuela hoy llevan un tiempo de tener esto de los aromas que algunos no son agradables y otros son olores distintos, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una comida nos guiamos por el olfato, dice ya esto huele a... Bueno, hay gente que en este momento lo pasa con una diferencia, ¿no? Y es motivo de consulta.